Hola, buenas. Capítulo 1.7, Mediciones se titula. Este es un capítulo para mí uno de los más cruciales y bien importante junto con con los finales ya del capítulo 1. Son bien importantes. Los otros también eran importantes, claro, pero no sé, pues el tema de la materia que vimos no era tan como ya más sabio. Esto ya un poco más con un poco más de teoría, pero al mismo tiempo hay un ejercicio. Así que voy a dividirlo en dos partes. Esta va a ser la parte uno. Vamos a partir. Entonces, primero parte con... Yo no voy a leer el libro, sino me apunte. Así que partimos con que los químicos usan instrumentos para medir cosas a nivel macroscópicas. Y a los niveles microscópicos o microscópicos hacen especulan o hacen, no, es más que especular, es infieren, infieren. Por ejemplo, yo tengo 1 litro de agua y eso yo lo puedo medir. O sea, yo sé que porque usé tal cosa para medir que ahí hay 1 litro, pero yo infiero o yo de manera indirecta calculo que en ese litro de agua, no sé, hay tantos átomos o moléculas de agua o de hidrógeno, etcétera. El tema de macro y microscópico, esa diferencia, cómo se tiene que pensar eso en la química, lo hablé en el capítulo 1.2, el estudio de la química. Así que, por si no sabes lo que ando hablando, o si quiero retomarlo, ahí está, capítulo 1.2, micro y macro. Sigamos. Las unidades de medida tienen sentido siempre y cuando tengan un número, y al mismo tiempo, si yo quiero medir, el número tiene que tener una unidad de medida. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de, por ejemplo, digo, ¿qué temperatura hay? Y te digo, 30. ¿30 qué? 30 Kelvin, 30 Fahrenheit, 30 Celsius. Puede ser de esas tres cosas. Las tres son diferentes, que después lo vamos a ver. Pero no es lo mismo. Entonces, el apellido que va en esta medición, ya sea cuánto hay aquí, tantos litros, cuántos centímetros cúbicos, etcétera, etcétera, el apellido que tiene ese número para tal medición es sumamente importante. Es sumamente importante. Porque como ya dije, no es lo mismo decir, ¿a cuánto que vivo yo de aquí del parque? A 500. ¿A 500 qué? A 500. No, pues a 500 qué? A 500 kilómetros, 500 metros, millas, etcétera. Entonces es súper importante eso. Y hay 7 unidades básicas de la unidad del sistema internacional. Son 7, las están viendo. Es la longitud, la masa, el tiempo, la corriente, bla, bla, bla. Nosotros en química usamos el tiempo en segundos, la masa generalmente en gramos, porque no tomamos números muy grandes, generalmente en gramos, el volumen en mililitros o en centímetros cúbicos, la densidad y la temperatura. Para medir el volumen, por ejemplo, usamos una bureta, usamos pipetas, probetas o matraz. Para la masa, una balanza, y que ya también vimos el tema ya vimos las diferencias entre masa y peso, por ejemplo, que lo vimos eso lo vimos en capítulo anterior, 1.6, propiedades físicas y químicas, el tema de la masa y eso. Ahora también lo vamos a repasar igual. La temperatura se mide con un termómetro. Esto, como muy cuando te preguntan qué es la temperatura, lo que marca el termómetro. Eso es, nada más. Diferencia entre temperatura y calor, ahí también hay otra pregunta buena. Y la longitud, bueno, con una cinta métrica o una regla, por ejemplo. Primera parte, vamos a ver peso y masa. En la segunda vamos a ver volumen. No, yo creo que vamos a ver peso, vamos a ver masa y peso y volumen. Y en la segunda parte vamos a ver escala de temperatura y los ejercicios. Ya, primero la diferencia entre masa y peso. Masa y peso no es lo mismo. No es lo mismo. A mí me tocaba muchas veces escuchar compañeros de química, o sea, no compañeros directos, sino gente que trabaja o estudia química también. Y cuando se habla de eso, dicen peso. Y una vez me acuerdo que escuché una profesora, parece que era, o estudiante que estaba haciendo clase y dijo masa, peso es lo mismo. Y no.
No es lo mismo, así que no tengamos esos errores. La masa, para ser así muy técnico, claro, en el lenguaje cotidiano uno dice me pesa, etcétera. Pero en ciencia, en el lenguaje técnico tenemos que ir como afinando esos términos para que nos entendamos y al final si por algo se hacen estas cosas. La masa es la medición de cantidad de materia de un objeto, o sea, cuánta materia se encuentra en ese objeto. Y el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre ese objeto, o sea, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, para que lo entendamos, la masa es constante, constante. Por ejemplo, si yo tengo una manzana, esa manzana aquí en la Tierra va a tener una masa, por ejemplo, de 20 gramos. De nuevo con la manzana, en otro capítulo ya di la manzana, pero aquí en la Tierra esa manzana va a tener 20 gramos. El peso va a ser el peso de la fuerza de gravedad de la Tierra más cuanto más ese producto, ¿cierto? Porque es la fuerza con la que ejerce la gravedad sobre el objeto. Pero si yo llevo esa manzana a la luna, esa manzana va a tener la misma masa, pero diferente peso. ¿Ya? Ya. Y la masa la determina una balanza. Así de simple. O sea, ¿cómo calculamos la masa? Con una balanza. Y el peso hay que hacer una ecuación. Ya. A diferencia en masa y peso, a diferencia de la longitud y el tiempo, que se basan en procesos naturales, o sea, mediciones que uno encuentra en la naturaleza, el kilogramo, que es el que se usa por el sistema internacional, es un objeto en particular. Se toma un objeto y a través de ese objeto se van haciendo las mediciones. Entonces, un kilo, ahí va a estar la foto, un kilo es como un pedazo de hierro que está ahí. Entonces eso, nosotros nos basamos por eso. Entonces, ¿cuántos son 10 kilos? Bueno, 10 de esto. Dato así medio curioso, el kilogramo, la barrita, ya no, en su momento ya no masa un kilogramo. Eso es perturbador. Siempre ahí se escucha, no sé, esto, punta aparte. Esto cuando se escucha a veces la gente que dice, no, que cuando hablan de cómo justificar el alma, por ejemplo, te dicen, y cuando uno muere, siempre hay un residual, o como que uno calcula qué porcentaje tiene de masa para calcular el cuerpo. Aparecen hasta en Breaking Bad, como que está calculando así la masa y dice, oh, pero falta algo, me falta un 2%, alguna cosa así. Y como que asimilan que eso es el espíritu. Cosa que, como lo que acabo de comentar, un algo inerte, un objeto inerte que no tiene vida, que es un pedazo de hierro, perdió masa. Entonces, obviamente, un cuerpo vivo tiene la probabilidad, ¿cierto?, de perder más masa porque acumula quizás más energía, etc. Pero para que la piensen, un kilo en su momento no pesó un kilo. Nice. Eso, para masa y peso, no hay ninguna ecuación importante. Lo que sí podría ser es como saber la diferencia de un kilo, cuánto es un kilo, o sea, cuántos gramos son un kilo y esos juegos. Pero esos juegos son más físicos y yo creo que los vamos a ver en los libros de física, los vamos a tocar un poco más, o en el libro más adelante parece que también hay. Volumen. Siguiente capítulo, volumen. El volumen es, yo lo entiendo de esta manera. El libro no lo explica muy bien, pero yo lo entiendo de esta manera. El volumen es cierto que tenemos 1, 2 y 3 dimensiones, que no sé, una dimensión sería como un punto, la 2 es donde hay longitud y ancho, y la tercera dimensión es longitud, ancho y profundidad, ¿cierto? Ya. Si yo tengo un cubo de 1 por 1, o sea, 1, 1 y 1 hacia arriba, ancho, largo y profundidad, tengo un cubo de 1 por 1, lo que está dentro es su volumen. O sea, ese 1 por 1 por 1, ese cubito de 1 centímetro, eso es 1 centímetro cúbico. Si es que ese centímetro vale, o sea, si ese 1 vale, la unidad de medida es centímetro, porque si fuese 1 metro, va a ser 1 metro cúbico. 1 por 1 por 1, 1 metro cúbico. Ya, eso es el volumen. Y en casi todo, en las mediciones de química, se usan valores muy chiquititos. O sea, por ejemplo,
difícil que ocupemos kilogramos, usamos el gramo o el miligramo, difícil que usemos el litro, usamos el mililitro, etc. Y bueno, densidad, importante aquí. La densidad, aquí ecuación clave, densidad es, la densidad es igual a la masa partido por el volumen. Esto puede ser kilogramos partido en litro, gramos partido en mililitro. A excepción del gas, que el gas, como no tiene tanta masa y ocupa mucho volumen, puede ser gramos partido en litro. Por eso, porque ocupa mucho volumen y tiene muy poca masa, entonces es mejor trabajarlo en gramos partido en litro. Y lo mismo, en densidad, en química no se trabaja tanto con kilogramos partido por metro al cuadrado, sino trabajamos con gramos partido por ml, o bueno, que es lo mismo el gramo partido por ml, el o sea, el kilo por litro, etc. ¿Ya? ¿Se entiende? Hay un par de ejemplos, lo voy a dejar para el capítulo 2, la parte 2. Ya, la temperatura. La temperatura, existen 3 unidades de medida de temperatura. O sea, parece que existen más, pero las famosas son 3. Fahrenheit, Celsius, Kelvin. Esta varían lo mismo. O sea, se toma un punto de referencia, por ejemplo, el Celsius, se toma de referencia el punto de congelación del agua, el punto de ebullición del agua. Entonces, el Celsius, el punto de congelación es a los 0 grados Celsius y la ebullición a los 100 grados Celsius. Entonces, ese parámetro se toma. En los grados Fahrenheit es el punto de congelación y ebullición es, respectivamente, el de congelación a los 32 Fahrenheit y el de ebullición normal a los 212 Fahrenheit. Y el Kelvin es como la unidad más científica, por así decirlo, y se basa como en una escala teórica, ¿ya? Entonces, en el Kelvin existe el cero absoluto, y el cero absoluto tú no puedes, en el Kelvin no hay números negativos, porque teóricamente el cero absoluto Kelvin, o sea, el cero Kelvin es como es la temperatura donde las partículas, los átomos ya no se mueven, o sea, ya no hay movimiento. Se dice teórica porque es difícil llegar a ese grado de temperatura, hay que aplicar mucha energía, etc. Pero teóricamente el 0 Kelvin es cuando ya las partículas no se mueven. Entonces por eso digo que es como la unidad de medida que se trabaja a nivel como más científico. Entonces tenemos que aprender a transformar, por ejemplo, de Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Celsius, por ejemplo, para ayudarnos en los trabajos con otros países, etc. Y lo mismo casi con todo, o sea, con el volumen hay que manejarlos con las unidades de medida, con las masas, etc. Entonces, ecuaciones claves, ecuación clave para la escala de temperatura, la transformación de Celsius. ¿Cuántos Celsius son tantos Fahrenheit? Ahí se usa la ecuación Celsius es igual a los Fahrenheit que tengo, menos 32 Fahrenheit por 5 Celsius partido por 9 Fahrenheit. Y eso nos da la cantidad de Celsius. Esto voy a seguir para calcular los Fahrenheit, es paréntesis 9 Fahrenheit partido en 5 Celsius por los Celsius que tengo, más 32 Fahrenheit. O sea, al revés. O sea, si tú das vuelta a la primera, te queda la segunda que acabo de decir. Y para el grado Kelvin, trabajamos con Celsius porque son similares. O sea, se puede trabajar con Kelvin o Celsius en una ecuación matemática, no hay como mucha variación. Si yo tengo los grados Celsius, es Celsius más 273.15 grados Celsius y eso me da los grados Kelvin. Ya, esto igual es como son ecuaciones nomás que se aprenden con la práctica, pero yo recomendaría, por ejemplo, anotarlas. O sea, como por ejemplo lo que estoy haciendo yo, ecuaciones claves, estas. Entonces, una vez que tenemos las ecuaciones clave, no me vuelvo loco haciendo 1000 ejercicios, aunque igual estaría bueno para ir trabajando igual las claves, pero la idea sería tener la mano, porque son cosas que se olvidan, o claro, después la buscáis en Google, así como ecuación Fahrenheit, y la encontráis al tiro de una. Entonces no hay como tanto atado en esa área, no hay tanto problema. Pero esas son las ecuaciones clave, la información clave. Ya, ahora voy a ir con los examples. Igual creo que me alcanza. Ya, voy con los ejemplos mejor. Voy a pausar. Ya, me arrepentí
arrepentí otra vez. Es que he hecho muchas veces este video y no me carga, pero no importa. Voy a dejar los ejercicios para el capítulo 2 como la parte 2 del capítulo 1.7, mediciones. Vamos a ir a la revisión de conceptos, mejor, más rápido. Revisión de conceptos, leo, dice, la densidad del cobre es de 8.94 gramos partido por centímetros cúbicos a 200 grados Celsius y 8.91, o sea, es menor, gramos partido por a 60 grados, o sea, aumentó la temperatura y disminuyó su densidad. Esta disminución de densidad es consecuencia de, leamos la A, la expansión del metal. Eso quiere decir que el metal se expandió, o sea que aumentó su volumen. Si se expande, aumenta el volumen. ¿Tendría sentido? Sí, porque si el denominador, o sea, el que está abajo, no sé si se llama denominador, se me olvida, si el que está abajo es mayor, el resultado va a ser más chico. ¿Cierto? Sí, creo que está bien lo que estoy diciendo. Entonces, considero que está bien. B, la contracción del metal. O sea, si se contrae el metal, la masa no varía aquí. Es imposible que varíe la masa. O sea que, por ejemplo, la C que dice el aumento de la masa del metal, imposible. Y de hecho, si aumentaría la masa, aumentaría también la densidad. Si hubiese más metal, por ejemplo, si yo tengo un metal, lo caliento y ese metal, no sé por qué, aumentaría su masa, pero mantendría el mismo volumen, como no va. La disminución de la masa del metal, lo mismo, o sea, no. ¿Por qué disminuiría? ¿Por qué aumentaría o disminuiría de tamaño cuando aumento de masa cuando aumento la temperatura? ¿De dónde sale esa masa? Es agregado. Dice, la contracción del metal no me convence, porque si se contrae el metal, quiere decir que tiene un volumen más chico. Y eso quiere decir que si yo tengo la misma masa por un volumen más chico, la densidad me debería dar un número más grande. Entonces yo diría que en la respuesta A, la expansión del metal, porque toma más volumen. Tiene más volumen por la misma cantidad de masa. Y eso me hace más ruido lógico. Ahora me puedo estar equivocando, lo voy a revisar. 10 segundos, un momento. Ya, hice el cálculo correspondiente, pero me basé como más en la lógica, ¿cierto? Porque si el numerador, denominador, si es que se llama así, se me olvidó. Pero si el numerito de abajo es más grande, en este caso es el volumen, es más grande, el resultado, en este caso la densidad, nos da un número más chico. Entonces, si aumento la temperatura, de hecho tiene harto sentido que se expanda cuando se aumenta la temperatura. Se expande la expansión del metal, aumenta el volumen y como mantiene su masa, tiene que ser menor la densidad. Así que la revisión de concepto, A. Y ahora, segunda parte para hacer unos ejemplos, algunos ejercicios de transformación y eso. Nos vemos. Por fin me salió el video, ya como 1000 años intentando que me saliera. Lo he grabado como 7 veces.